una necesidad de las primeras que surgieron con el TI y se ha ido resolviendo históricamente de diversas maneras, no todas con todo el brillo que era necesario, y por eso tiene incluso a veces, nosotros lo hemos ido notando a medida que hemos ido distribuyendo, hemos arrancado el negocio de Druva, no todas muy brillantes. La gente tiene, al igual que con el entorno de antivirus, tiene cierto poso negativo al respecto de las soluciones de backup personal. En el backup enterprise, a nivel de servidor, parece algo más elitista y parece algo más completo. Sin embargo, en el backup personal sí que existen algunas dudas razonables, porque la gente habéis tenido muy malas experiencias al respecto. Entonces, espero poder aclarar todas las dudas que os surjan y poderos contar un producto que creo que es muy diferencial. Si os parece, bueno, tengo mi contacto aquí, pero os rogaría que cualquier tipo de petición la cursaseis a través de Veronique y de la gente de Altair. Y bueno, iniciamos un poco el enfoque. Como os decía, el contenido que vamos a mostrar es un contenido creado expresamente por nosotros. La presentación es un mix de muchas presentaciones y muchos contenidos de Druva. Si vais a la web de Druva, vais a encontrar un fabricante que publica mucho contenido. Creo que tiene muy buenos contenidos y tiene un canal de YouTube de lo mejor que he visto, en donde podéis ver tanto presentaciones específicas de funcionalidades concretas, como enfoque de negocio, como demos de cualquier funcionalidad. Entonces, os invito si os interesa, bucear un poco, porque vais a encontrar prácticamente todo. Incluso la documentación es abierta para todo el mundo, y esto es algo que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho. Facilita mucho el poder chequear qué hace la solución en ciertos escenarios y en ciertas casuísticas, y ver si es mi producto o no. Y, por supuesto, os invito a probarlo. Es tremendamente fácil de probar. Podemos solicitar una demo online, una licencia de demo online. Os crearán un pequeño tenant con un usuario y un password en el propio cloud de Amazon, que es donde publican el servicio cloud de Druva, y podréis chequear el backup, probarlo con 4, 5, 6 personas de vuestra empresa de manera muy sencilla. Altair os ayudaría y, por supuesto, nosotros os daríamos el soporte necesario. Arrancamos. Lo primero que habla Druva es su claim, es Converged Data Protection. Somos una solución de protección de datos. No hablamos de backup, ahora veremos el porqué. Vamos mucho más allá que el backup. El backup solo es la funcionalidad base, y de manera convergente. En un solo producto vamos a dar todo lo que tiene que ver con la protección del dato. La protección del dato, al final, consiste en el respaldo del dato, en la recuperación del dato, en el archiving del dato y en el análisis de la naturaleza de ese dato, sobre todo para, de manera corporativa, intentar saber qué está respaldando y compartiendo mis usuarios. Druva es una empresa que ya tiene varios años, que nace única y exclusivamente para generar este enfoque, este producto. El producto principal es InSync, que es del que vamos a hablar hoy, y están abriendo ahora un poco el abanico hacia un segundo producto que se llama Phoenix, orientado a hacer algo muy parecido a lo que tiene InSync, pero en entorno de virtualización y servidor. Tiene ya más de 4.000 clientes, es un fabricante muy reconocido en Estados Unidos y empieza a serlo en Europa, y estamos arrancando en los últimos 6 meses en España, en Iberia, de la mano de un pequeño canal entre los que se encuentra Altair. Está creciendo mucho, y el por qué crece es principalmente por esto que os comentaba. No solo se centran en la componente de backup, se centran mucho más en cómo vamos a hacer la explotación de ese backup. Y esto, en un entorno corporativo profesional, en un entorno corporativo del siglo XXI, en donde hay un montón de compliances, hay requerimientos legales, existe la LOPD, etcétera, etcétera, etcétera. No vale solo con hacer backup, tenemos que hacer un backup bastante más profesional de lo que hemos hecho hasta la fecha. El cómo ataca el mercado, pues es como os decía, con 2 productos, InSync y Phoenix. InSync es el producto, es el 95% de la facturación, y Phoenix es una evolución de InSync hacia el mundo del servidor, tomando los principales beneficios tecnológicos que tiene la solución. Ahora hablaré de ellos, con lo cual lo entenderéis perfectamente. A partir de ahí, intentamos proteger el dato, es decir, tenerlo respaldado, y tenerlo respaldado de una manera interesante y ágil y fácil de gestionar.
preservar el dato, es decir, no solo lo voy a proteger y lo voy a respaldar, lo voy a proteger y respaldar de manera muy segura. Voy a tener unas medidas de seguridad anti-hacking muy importantes, que ahora hablaré de ellas. Y por último, Discover, descubriendo qué es lo que respalda y comparten mis usuarios corporativos para tener un poco de control sobre la información. Porque aunque el fichero sea del usuario, la información en rigor es de la propia corporación, es de la empresa. Con esos tres pilares empiezan a surgir funcionalidades y lo que vamos a intentar es ayudar en cualquier entorno donde el backup sea importante. El punto 1 vendría a ser la gestión del propio dispositivo. Está muy relacionado con todo esto. A día de hoy el PC casi es secundario y lo que nos preocupa más va a ser la componente del terminal. Ahora mismo la persona es el concepto usuario que muchas veces no está definido por un dispositivo, sino por muchos. El tema del Bring Your Own Device, la irrupción de los smartphones y tablets en el mundo corporativo, están haciendo que eso del terminal sea algo muy laxo. A partir de ahí haremos backup y haremos restore, pero además lo intentaremos hacer de manera muy fácil para el usuario. Intentaremos delegárselo, es el usuario el que quiere gestionar sus datos, no es un administrador de TI que muchas veces no puede estar en estas microtareas porque tiene un montón de cosas que hacer en el día a día. Por supuesto, si no queremos delegarlo al usuario, lo puede hacer un administrador. A partir de ahí haremos e-discovery, veremos qué está haciendo la gente para tener un poco de control desde la corporación, cumpliremos todas las compliances, toda la normativa regulativa que nos ataña, PCI, HIPAA, la LOPD, etcétera, etcétera. Podremos hacer compartición de ficheros, ya que lo tengo respaldado, ¿por qué no hacer lo que hacemos con Dropbox? Pero hacerlo con la herramienta corporativa oficial, no con una herramienta pública de usuario que no tiene ningún control corporativo. Podremos hacer disaster recovery, si mañana se me pierde el ordenador, me lo roban, podría hacer una recuperación de datos inmediata y tremendamente fácil. Podremos hacer archivado de la información. Para tener un repositorio externo basta de comprar cabinas y cabinas para datos que en realidad nunca se usan, y podremos tener una auditoría de la información para, si tenemos un requerimiento legal de un juez, poder demostrar quién tocó esa información en qué momento. Vamos a ir ahondando en estos pilares, eso sería el producto, ya está contado, vamos a ver cómo se hace, que es lo realmente importante. Cuando tenemos datos, y los datos ahora mismo es difícil saber dónde están porque conviven tanto en los storage corporativos, en las cabinas, como en servicios cloud corporativos, como en servicios cloud personales, como en terminales de usuario, y ya os digo, tanto PCs, tablets como smartphones, como en un montón de USBs, como en un montón de dispositivos sin control de la empresa, el riesgo de perder datos es grandísimo, es importantísimo. A día de hoy se habla de que un 8% de los terminales de empresas se pierden al año. Esto hace que haya un X% de datos que se pierden. Yo he llegado a ver por ahí que un 82% de los datos corporativos pueden llegar a fugarse o a perderse por error o por accidente. Y esto impacta, lógicamente, por un lado, a temas legales y, por otro lado, a la parte de negocio, porque puede ser que un día perdamos algo crítico. Y esto nos va a afectar al negocio. Los datos que veis abajo son americanos y me dan exactamente igual, pero la realidad nos impacta a todos por igual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, cada uno ha hecho una estrategia de disaster recovery o de concentración de datos diferente. Cada uno o hemos consolidado on-premise en nuestro data center o lo hemos metido en cabinas. No, mucha gente se está yendo al cloud, pero la mayoría de las veces sin control. Es decir, tomamos la decisión, salimos del problema, tenemos al menos un plan B por si mañana pasa algo, pero en la mayoría de ocasiones no hemos hecho algo muy profesional que realmente sea controlado por el administrador de TI. Y esto nos genera problemas cuando de verdad tenemos un accidente. Si a eso le unimos a que ahora mismo todo es móvil, ahora nuestros usuarios, muchos no pisamos casi la oficina, estamos todo el día trabajando en un portátil, el 90% de lo que hacemos incluso va desde la tablet o el smartphone. Lo que queda claro es que tenemos que darle una vuelta a todo esto porque el siglo XXI es distinto al siglo XX y porque la forma de trabajar es radicalmente distinta.
De esta manera tendremos que tener muy en cuenta el pilar de la disponibilidad del dato, del respaldarlo, restaurarlo, archivarlo, compartirlo para colaborar con esa información. Y por otro lado, tendremos que tener muy claro cómo vamos a tener un cumplimiento normativo importante con toda la parte de auditoría para saber qué está pasando en mi corporación. Esto es el prisma sobre el que empieza a diseñar el producto Druva y vela por los intereses tanto del usuario, que tiene que trabajar. No podemos llegar a una solución que no permita al usuario trabajar. En muchas corporaciones se corta Dropbox y no se da una alternativa. Y es verdad que Dropbox no es profesional, no debería estar en las corporaciones, pero también es cierto que si el usuario lo usa es porque le hace falta. Paralelamente, necesitamos control corporativo. Pues busquemos un producto que tenga esos dos pilares. A partir de ahí, evaluemos la gran duda. ¿Queremos ser cloud o no? Casi todos estos productos del siglo XXI tienen o bien una opción cloud o incluso han sido diseñados para el cloud. Druva ha nacido para cloud, es 100% cloud. Sí es cierto que tenemos una versión on-premise porque hay gente que no quiere o no puede estar en el cloud. Hay algunos negocios que tienen unas regulaciones internas muy cerradas y no pueden irse al cloud, pero lo que vamos a ver en realidad el debate es cruzar el potencial con la viabilidad. Veremos si por un lado es viable ir al cloud y por otro lado veremos cuáles son las ventajas del cloud. Las ventajas del cloud, sin más, es la comodidad de tener una plataforma que yo no tengo que gestionar. Toda la infraestructura, toda la capa de arquitectura está delegada en un proveedor externo y yo me lavo las manos y no me tengo que preocupar por los discos, por los teras, por los RMAs, por el crecimiento. Simplemente sé que esto está fuera de mi corporación y funciona. A partir de ahí, el producto tendrá que estar bien diseñado para ese crecimiento y esa funcionalidad. Lo que hizo Druva fue diseñar una solución de Big Data que ha adaptado al mundo del backup personal. Con esto, el enfoque es radicalmente distinto y cuando hacemos pruebas de concepto, en muchos casos la gente dice, joder, es que la sensación es muy estable, este producto es tremendamente estable y tremendamente rápido. El motivo es ese, porque debajo hay mimbres de Big Data que me permiten usar el cloud en mi beneficio. Con esos mimbres, pues conseguir un producto que es muy rápido, es muy ágil, está totalmente, tiene una resiliencia total, es decir, está redundado, nunca se va a caer. Garantía de tener un RTO y un RPO muy bajito, dependiente únicamente de nuestra línea One. A la hora de crecer, crece con nuestro negocio, no hay límites. Si tengo 5 usuarios funciona, si tengo 25 funciona, si tengo 5.000 funciona y si tengo 100.000 funciona exactamente igual. Y la cobertura es el famoso 5.9, 99,999% del tiempo. Por contrato nos demostrará Druva este contrato y tiene unos SLAs de servicio que cumple a rajatabla. A partir de ahí, la diferencia de Druva es que diseñó el producto, lo montó sobre Amazon y Azure. Ahora mismo, para Europa, la cobertura es Amazon y el motivo es porque Amazon garantiza por contrato tanto la disponibilidad como un montón de valores de servicio y de seguridad altísimos. Todos estos sellos que veis en este slide son sellos de seguridad que permiten disponer de clientes, por ejemplo, de militares o de sector público americano, o incluso clientes alemanes que tienen unas compliances súper rigurosas contra el cloud y sin embargo Druva las cumple porque ha hecho ese esfuerzo. A cambio, estoy seguro de que pagan una ingente cantidad de dinero a Amazon y no a un proveedor mucho más barato, que los hay, solo por tener esto. Es un enfoque muy profesional. A partir de ahí, como os decía, tiene una disponibilidad del 99,999% y su clave tecnológica es la de duplicación. Tiene un motor de duplicación patentado que hace que el ancho de banda y el almacenamiento dentro del cloud sea radical, sea muy, muy alto. Lo que notamos cuando montamos Druva son dos cosas. Una es que no me impacta en el performance de mi máquina. Normalmente voy a tener un agente tanto para sistemas operativos de PC, cualquiera de los que tengáis, Mac, Windows, Linux, etcétera, como para el terminal de teléfono, ya sea Android, sea iPad, sea iPhone, etcétera, y que va a masticar muy bien la información sin hacer gran esfuerzo, sin exigir mucho esfuerzo en mi PC. Yo no voy a notar que Druva está haciendo backups constantemente de mi información.
Este es el gran diferencial contra el resto de la competencia. Casi toda la competencia tiene agentes muy pesados que cuando lanzan el backup se comen el disco. Todo el esfuerzo de disco que le piden a mi disco hace que mi PC vaya lentísimo. Y entonces o trabajo o hago backup. Aquí no. Aquí voy a estar trabajando, conviviendo con el backup independientemente de lo que esté haciendo e independientemente de la línea a la que estoy conectado. Y esto lo puedo decir abiertamente porque soy cliente, soy usuario de Druva a nivel corporativo y me impresiona cómo siempre tengo mi respaldo sin notar una pérdida de performance en mi máquina. A partir de ahí, todo lo que vuelca en Druva se guarda bajo un data store global, se guarda de manera cifrada y además cifrada tanto en el destino, que es el cloud de Amazon, para que ningún usuario de Amazon administrador pudiese ver mis datos, como a nivel local en la máquina. Hay una encriptación de doble factor que me permite sobre todo que mis datos como usuario individual ni siquiera puedan ser destripados por otro usuario. Yo podría incluso cifrar la información para que mi administrador de IT de mi corporación no pueda verlo. Ni alguien de Amazon ni alguien de mi compañía, si considero oportuno el hacerlo. Se masticará todo, se deduplicará, los ratios de deduplicación son muy altos y esto hace que el volcado de información en Amazon sea muy grande. Vamos a tener cuotas de 50 gigas por usuario o ilimitadas y veremos cómo esa deduplicación es muy alta. Y además podremos tener, habrá un índice de toda esa información que se hace automatizadamente, un índice utilizando tecnologías de Big Data que me permiten que cuando yo me conecto a Druva y quiera buscar la aguja en el pajar, lo busque de manera casi inmediata. En menos de 60 segundos puedo encontrar en todo mi respaldo, yo he llegado a tener 500 gigas respaldados en Druva, un archivo en tiempo real en menos de 60 segundos. Esto también me lo da por contrato Druva para que veáis hasta dónde llega la revolución. Con esto, y esto sí es compararlo con cualquier producto de backup personal, hace que sea radicalmente distinto, con esto me puedo llegar a plantear si quiero utilizar Druva simplemente como respaldo y archivado o incluso como storage corporativo. A partir de ahí se montan las capas de producto. Las capas de producto hace que podamos tener un backup y una recuperación muy sencilla. Se suele hacer el propio usuario en 5 minutos. Ahora os enseñaré mi agente. Lo puede gestionar, es muy fácil. Respaldo, restauro, comparto simplemente con botón derecho y poco más. Esto me permite tener todo respaldado en la nube. Cuando digo todo, digo datos corporativos, los datos personales, los ficheros, como las configuraciones de mis aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que Druva respalda con el objetivo de poder hacer una recuperación de PC completa. Si yo hoy pierdo mi PC, me conecto, me dan un PC nuevo con que tenga el agente de Druva, pondré mi usuario y password y automáticamente podrá empezar a recuperar desde la nube todos mis datos de usuario. Pero además recuperará esas configuraciones específicas de esos archivos, de esas aplicaciones. Con lo cual tendré un efecto parecido al de iTunes en los iPhones y en los iPads. No hago una imagen del PC. Una imagen del PC hay que mantenerla, tiene incompatibilidades de hardware, no me permite en muchas ocasiones migrar con PCs distintos y además pesa muchísimo. Una foto completa de un snapshot completo pesa gigas y gigas y gigas. Aquí no. Aquí voy a hacer fotos de las configuraciones de las aplicaciones. Por ejemplo, la firma del correo electrónico, las credenciales asociadas a Office, mis favoritos, el escritorio, no sé, configuraciones específicas de Lotus Notes. Todo esto se hace una foto y se hace respaldo. Cuando mi PC muere o me lo roban, simplemente pongo usuario y password y se recuperan. Con lo cual paso a tener el mismo PC con el mismo sistema operativo o no, porque al final las configuraciones pueden pasar de un Windows 7 a un Windows 10, con lo cual es capaz de ayudarme en migraciones de sistema operativo sin tener que hacer un gran esfuerzo y permitiéndome recuperar el estado original de mi máquina a pesar de haber habido cambios. Si además quiero compartir, podré tener una carpeta de compartición de archivos y compartir con usuarios tanto de mi corporación como externos a mi corporación y podré tener a nivel corporativo pues
una componente, lo que llaman Data Governance, que me permite analizar qué tipo de información se está respaldando por parte de mis usuarios, auditar esos respaldos, auditar las comparticiones y pasar todo el requerimiento legal que me corresponda. Por supuesto, todo está totalmente clusterizado y cubierto para que no se mezcle con otros tenants de otros usuarios, eso no tendría ningún sentido, y sin que nosotros hagamos nada. Está súper protegido a pesar de ser cloud. Muchos clientes de Druva son bancos. Los bancos son los que más requerimientos tienen en contra del cloud y, sin embargo, él los pasa porque ha sido diseñado de esta manera. De esta manera veréis que hay clientes de todo tipo. Cada uno compra Druva por unos motivos. Price, por ejemplo, se enfocó en la parte de pérdida de datos. Tenía todos los usuarios móviles y si perdían un terminal, perdían datos. El tener Druva les asegura que se puede perder un terminal, pero no perder información porque está respaldada. Dell, por ejemplo, es por cumplimiento normativo. Si pierde cierto tipo de información, tiene penalizaciones. Y ellos, pues de esta manera, al menos aseguran que la información está respaldada y cubierta. En Electa tienen los requerimientos IPA, que son para entorno sanitario, también están regulados y bueno, exige que cierto tipo de información marcada como sensible tiene que estar auditada para cuando se comparte o se toca. En Pfizer modificaron, cambiaron, refrescaron 10.000 dispositivos y lo hicieron con Druva de una manera súper fácil. Y por último, en esos últimos, Booz Allen and Hamilton, es para la parte de compliance y governance. Tendrán que pasar algún tipo de normativa corporativa estadounidense y con esto se pasa. Con eso, si vemos el entorno actual, y ya os he ido hablando de ello, tenemos un entorno de movilidad, donde hay Bring Your Own Device, donde la gente ha invertido en MDMs para gestionar los terminales móviles y resulta que el MDM no hace backup, casi ningún MDM hace backup porque los terminales tienen restricciones altísimas. Druva sería un componente perfecto a un proyecto de MDM y de Bring Your Own Device. Gestión del laptop. A día de hoy, si hablamos con cualquier solución de MDM o de movilidad, todos ya no se hacen distinciones entre PC y terminal y smartphone o tablet. Ya son terminales de trabajo exactamente iguales. La parte de seguridad, importantísima. Cuidado con los CryptoLockers, que se me infecte mi PC y me haga un cifrado de la información y que mi información quede cautiva a un hacker al cual le tengo que pagar un impuesto revolucionario. Es tan fácil de proteger como instalar Druva. No hay medidas de seguridad que me aseguren que no vaya a ser infectado por un CryptoLocker, pero sí que puedo tener un backup que además tiene versionado diario de la información, de manera que si ahora mismo me infectan y me cifran toda la información, Druva, por supuesto, va a respaldar la información cifrada, puedo volver a la última versión, a la versión de ayer y recuperar toda mi información sin pasar por el impuesto revolucionario del CryptoLocker. Migraciones de sistema operativo, migraciones de cloud públicos. Cuando tengo mis datos, por ejemplo, en Office 365, muchas veces soy cautivo de Office 365. No puedo irme a Google de manera fácil porque he volcado toda la información allí y no hay un método de migración. Pues Druva me permite hacer backup y archivado de información en servicios cloud. A día de hoy soporta tanto Office 365 como Google Apps. Enterprise Grade Sharing, es decir, compartición de ficheros a nivel corporativo, de manera profesional, de manera totalmente corporativa. Podremos capar en mi firewall o en mi solución de filtrado web, podré capar todas las soluciones de sharing y de backup personal porque son de usuario y no tienen control corporativo. Y podría pasar a poner una única solución, que es la corporativa, la aprobada por Admin, por ITI, que sería Druva. Y por último, toda la compliance legal. Vamos a empezar a ver algunas cosas un poco más en profundidad. La primera de ellas es ese enfoque, entonces queda muy bien pintado en este dibujo, en donde vamos a tener un primer producto que es el backup. El producto de base hace backup, lo hace en cloud o lo hace on-premise. Un segundo add-on vendría a ser toda la parte de analítica y discovery de información para tener control corporativo. Y por último, estaría toda la parte de acceso a la información en donde puedo publicar, que sería el tercer pilar, que es el de sharing.
podemos comprar sobre el producto de backup cualquiera de los módulos. Compraría el backup, eso siempre es mandatorio, el producto es un producto de backup, y sobre este comprar el módulo si queremos de sharing o comprar el módulo de discovery y governance. Como os decía, todo este producto básicamente está montado a partir de una pila 100% desarrollada por Druva, y sobre este han ido montando las capas con los productos. Mañana podrían incorporar funcionalidades nuevas simplemente agregando una nueva capa a su framework de Big Data. Y con eso, pues como os decía, el dibujo queda de esta manera. La clave tecnológica y lo que hace que Druva funcione muy bien, mejor que casi todos los productos que me ha tocado probar, es que el core ha sido diseñado específicamente en Big Data. No hay una base de datos corporativa o basada en objetos, un SQL, como puede haber en la mayoría de productos de backup, y eso nos permite que no haya errores. A día de hoy, el depender de una base de datos central, incluso con clientes que tienen muy pocos usuarios, es un hándicap porque es un cuello de botella, y a veces el respaldo de pocos usuarios pero con mucha información o información muy cambiante hace que la base de datos sufra. Casi todos los productos que están surgiendo en el siglo XXI carecen de base de datos, se quitan el SQL o el Oracle de por medio y se meten en bases de datos de Big Data, no orientadas a objetos, porque me permiten un comportamiento mucho más ágil y no tan dependiente de ese cuello de botella. Trabajan en paralelo, indexan información en paralelo y me permiten tener cualquier tipo de exigencia de recursos sin necesidad de ese punto central de fallo. A partir de ahí, lo más difícil va a ser el acceder al dato, el respaldar el dato en un cloud, o incluso aunque tengamos on-premise, si soy un usuario móvil, al final yo estoy fuera de la oficina, con lo cual quiero acceder vía WAN, y la parte de optimización WAN y de duplicación de la información es crítica y es otro de los pilares del producto, porque va a hacer que no consuma de más. A veces voy a estar conectado por 3G a través de mi móvil, no quiero que vaya lentísimo, que por ser lento dé un timeout y por dar un timeout me dé un error de backup o de restauración. Entonces, ese es otro de los pilares. El tercer pilar es que tiene que estar cifrada. Me estás diciendo que lo respaldas en un cloud, yo no quiero que mi información conviva con otra persona, pero en caso de convivir tengo que estar seguro que nadie la puede tocar. Entonces se hace un factor de encriptación de la información por dos, ya os decía, con una clave del PC y una clave en la nube, pero además se encripta tanto la comunicación entre mi PC y el Druva, como el acceso a esa información. Tendré, lógicamente, un portal securizado con HTTPS. Si además quiero encriptar la información en mi PC, Druva no lo hace, no quiere meterse en ese jaleo porque lo que quiere es que seas libre de elegir esa funcionalidad. A día de hoy, los sistemas operativos cifran la información, pueden cifrarla, y si yo quiero respaldar mi información, por ejemplo, en un Windows 10, simplemente habilitaré el cifrado, se respaldará cifrado a Druva, y cuando quiera recuperar la información, mi único problema es que tendré que tener esa componente de claves resuelta, pero es algo ajeno a Druva. Y como os decía, a la hora del deployment, si hay alguien que no quiera un cloud público, pues puede hacerlo privado en su propio servidor, y un solo servidor de Druva es capaz de respaldar hasta 2000 usuarios. Yo os comentaba que todo se basa en un agente, el agente es súper liviano, es muy ligero, y lo que me va a permitir es que no sea muy intrusivo, apenas da dolor de cabeza, es muy ágil, no consume de más y se instala con un simple clic, 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 3 clics. Le digo si quiero un cloud público, usuario y password, o un cloud privado, le pondré la IP, usuario y password, y con esto pasas a estar dentro, dado de alta, de la suite del producto. Una vez que estoy dentro, el usuario administrador puede ver todo el inventario de dispositivos que están respaldando, ver cuántos dispositivos tiene cada usuario, y ahí hay una componente importante, y es que el producto no se licencia por dispositivo, se licencia por usuario. Es tan fácil de licenciar como saber cuántos usuarios quiero respaldar, un mínimo de 25, y dar de alta todos los dispositivos que quiera el usuario. No hay limitación. De esta manera, si a día de hoy solo trabajamos con portátil, está bien. Si trabajamos con portátil e introducimos terminales móviles, también está bien.
Si mañana agregamos tablets o cualquier otro dispositivo, también estará bien. Y con esto el usuario pasa a tener un usuario con acceso a todo su respaldo corporativo sin ningún tipo de problema, simplemente instalando ese agentito en cada uno de los terminales. A la hora de proteger, tiene unas pequeñas funcionalidades de MDM. Si ya tengo un MDM, colaboro con él. Si no tengo MDM, el tener inventario de todos los dispositivos, de qué sistema operativo y naturaleza de dispositivo es, y además, si se me pierde un terminal, poder hacer tracking de la localización, puedo localizar el dispositivo, puedo cifrarlo o puedo incluso bloquear el terminal y borrar la información. Eso es algo que me da una utilidad brutal, en donde en muchos casos voy a ahorrarme el MDM. Hay gente que no quiere un proyecto de MDM, de gestión del terminal y securización del terminal. Solamente quiere esto, en caso de pérdida, hacer un wipe del dispositivo, es decir, bloquéamelo o resetéalo, que se vacíe. Vale, me han borrado, me han robado un terminal, pero al menos como borro la información, pues mira, el daño está minimizado. Una vez respaldada la información, nos decía, puedo acceder a ella cuando quiera, como quiera y desde donde quiera. Está tan optimizado que incluso una 3G funciona muy bien. Bien puedo acceder a través de mi agente Druva o bien puedo acceder a través de la web. Hay una web, usuario, password, y veré todo mi respaldo de todos mis dispositivos de manera muy sencilla. De manera que, como os decía, puedo utilizarlo como respaldo, puedo utilizarlo como archivado, puedo utilizarlo como repositorio de información mía, personal, disco duro virtual, y por último como sharing. Tendré una carpeta que se replicará todo el rato entre mi PC y Druva, no solo para respaldarlo, sino para poder compartir. Y podré compartir esa información entre un grupo de trabajo. Por ejemplo, nosotros en nuestro departamento tenemos una carpeta con toda la información de fabricantes que colaboramos todos los empleados del grupo, pero además tenemos otra carpeta que compartimos con los usuarios, ya sean empresas finales o resellers, para compartirles presentaciones de producto, por ejemplo. Esta funcionalidad es independiente del tipo de dispositivo, por eso es tan cómoda y tan sencilla. Como decía, bueno, todo está desplegado sobre Amazon y pasamos todos los sellos de seguridad internacionales más habituales. Y además todos los sellos relativos a Cloud Operations que se obligan en Europa. Como bien sabéis, en Europa no podemos, hay ciertas limitaciones de compartición de datos sensibles fuera del territorio de la Comunidad Europea. Teóricamente no podemos guardar esa información sensible fuera de data centers que estén fuera de Europa, y Druva nos lo asegura gracias a un servicio específico de Amazon que me permite hacer esto. Por contrato, puedo elegir dónde están los data centers. Incluso podría elegir data centers en España. Todo esto me permite pues conseguir que todas las empresas de análisis, todos los analistas internacionales de tecnología, empezando por Gartner, dicen que Druva es el primer producto, el más completo en cuestión de data protection personal. Cada año crece más el número de dispositivos y esto está haciendo que incluso la propuesta económica que os llegan a los clientes cada vez sea mejor. Están mejorando cada vez más precios y por volumen tendríamos además que la licencia por usuario cada vez es más barata. Vamos a hacer un pequeño análisis de funcionalidades concretas. Estamos casi terminando. Y bueno, veremos ahora un poco cómo funciona la gente para que tengáis una ligera idea. Cuando respaldamos la información, ya os digo, esto va a una especie de Cloud Big Data con todas las funcionalidades de InSync y esto me permite todas las funcionalidades que hablamos. Habíamos visto que hacemos backup y hacemos sharing. Habíamos visto que hay respaldo de todos los sistemas operativos habituales de cualquier tipo de terminal. Hemos visto que hay un Global Support que nos cubre cualquier tipo de funcionalidad sobre cualquier tipo de dispositivo. Hemos visto también que nos puede ayudar a hacer migraciones de sistema operativo o de terminal de manera muy fácil. Hemos visto que es muy fácil de desplegar porque simplemente me hace falta un usuario, un agentito instalado con un usuario y una password. Por supuesto, la autenticación de usuarios se puede integrar
con el directorio activo. Esto se hace vía SAML si estamos en el cloud, o se hace con integración directa si hacemos un despliegue on-premise en nuestra propia corporación. Hemos visto que hay una deduplicación brutal. Dado que voy a pagar por usuario y cuota de usuario, puedo comprar X usuarios con 50 gigas. En la licencia base ya da 50 gigas de usuario. Esto de duplicado es muchísima información, me permite hacer un respaldo más que de sobra en la mayoría de casos. Pero además, como tiene lo que se llama la Global Deduplication, es capaz de, cuanto más usuarios tengo, de duplicar más aún. E incluso es capaz de hacer algo muy interesante, y es que si tengo 25, o vamos a poner un número redondo, tengo 100 usuarios respaldados con cuotas de 50 gigas, si un usuario no utiliza los 50 gigas y otro usuario se pasa, el excedente de un usuario que no ha sido utilizado pasa al segundo usuario, con lo cual tenemos la mayoría de los casos ingentes cantidades de información más que de sobra con los 50 gigas para todos los usuarios. En cualquier momento, si me quedo corto, podríamos hacer un upgrade al ilimitado y voy a poder además respaldar, como os decía, no solo ficheros, sino configuraciones específicas. Por aquí os viene, puedo hacer un backup de una PST de correo electrónico, hace la protección, hace el bloqueo de la PST para que no haya ningún tipo de incidencia. Es capaz de guardar información del Outlook, información del Office, de los navegadores, de todas las aplicaciones habituales, y todo tremendamente optimizado. La optimización WAM, como ya no insisto más, perdonadme, es otro de los pilares de producto, y al igual que toda la componente de seguridad, el encriptar los datos en tránsito y en el respaldo con 256 bits, no solo con el habitual 128, me va a permitir dar unos valores de seguridad altísimos. Os invito, de hecho, aunque existe el on-premise y el cloud, os invito a probar el cloud, y es que no vais a tener ninguna carencia, el precio es prácticamente el mismo y, sin embargo, os vais a quitar un montón de gestión del terminal, del servidor, que queda totalmente delegado en Amazon. La alta disponibilidad queda mucho más asegurada. Si hago un entorno on-premise, puedo tener entorno en HA sin ningún tipo de problema, pero es mucho más cómodo irme al cloud porque toda la resiliencia, la redundancia queda nativa, e incluso a nivel de data center. A la hora de hacer el data loss prevision, os decía, este es el GUI, ahora veremos un GUI de manera ágil. Vamos a tener la posibilidad de protegernos contra pérdidas de terminal, y va a ser muy fácil el bloquear el dispositivo, el localizarlo o el encriptarlo, o hacer un reset de toda la información. Y a partir de ahí, en la parte de eDiscovery, pues el poder ver qué hacen mis usuarios, cómo lo hacen, auditar sus accesos por si tengo algún tipo de requerimiento legal. Y finalmente, esto es una de las últimas funcionalidades, el poder engancharme a soluciones cloud. A día de hoy, el último paso que ha dado Druva es que mi información no solo reside en mi cabina corporativa, en mi PC corporativo o en mi terminal móvil corporativo, sino que además estamos metiendo soluciones cloud que almacenan datos y que no tienen posibilidad de backup, y en muchas ocasiones no tiene posibilidad ni de versionado ni de archiving. Si quiero volver a un archivo de Office 365, pero a la versión de hace 3 días, no existe esa posibilidad, y la única manera razonable vendría a ser esto, el engancharme a un producto como Druva y poder usar esas funcionalidades incluso aunque los datos estén en un cloud externo. La migración de dispositivos ya la hemos comentado, y sobre arquitectura no vamos a entrar en exceso. Esto era una jornada de trabajo un poco más larga, pero deciros que tiene entorno on-premise, que si este sería el cloud público, ya os digo que en Europa es Amazon, y este sería el entorno on-premise. Me hará falta simplemente un servidor que se engancha con el directorio activo y que respalda los datos. En el caso on-premise no hay limitación de cuotas. La cuota es la que queramos establecer con los discos duros que tengamos a nivel local, en ese servidor o en esa cabina. Si quiero poner cuotas se pueden configurar, pero la limitación es física. En el caso de tener un entorno un poco más complejo, con múltiples sedes, podemos hacer un entorno distribuido con varias entidades de servidor, o incluso podríamos poner lo que llamamos el Edge Server,
que es un servidor que hace de pasarela que publicaríamos en la DMZ sin exponer todos los componentes de storage que estarían en mi red interna. Y por último estaría la entidad Cloud Cache, que es un entorno, es un servidor que hace la deduplicación, guarda la deduplicación aquí en local, por si quiero reducir la recuperación masiva de información en un momento dado en un entorno basado en cloud público. Yo respaldo todo en el cloud público, en Amazon, pero si mañana por algún tipo de motivo quiero acelerar la recuperación de todos los PCs de mi empresa, podría utilizar este servidor que lo que hace es agilizar la deduplicación de manera global. Al final tengo un montón de ventajas, las ventajas son las que os he ido comentando y me gustaría mostraros el agente de Druva. Como este no es mi PC, espero que sea fácil. Sí, este es el agentito, disculpadme. ¿Veis esa flechita? Eso es el Druva InSync. Si os fijáis simplemente posicionándonos encima, vemos que el backup está completo, está al día. Y si lo clico sale el agente en sí mismo, la suite. Dejadme que minimice todo esto para que lo veáis de manera más clara. Esto sería el agente de InSync. Voy a confirmar que estáis viendo toda mi pantalla. Sí, vale. El agente de InSync es tremendamente sencillo. Esto es lo que va a ver un usuario. Por aquí, por defecto, vamos a ver que cuando ha sido el último backup correcto. Si hubiese algún tipo de fallo, normalmente no es por Druva, sino va a ser por la línea porque hay un corte o algo similar. Veríamos aquí los detalles y podría desplegar si se ha hecho bien, no se ha hecho bien. Y en el último backup, pues fijaos, bueno, el último backup posiblemente fue desde anoche a esta mañana, con lo cual el propietario de este PC, que es mi compañero Diogo, no ha trabajado esta noche, gracias a Dios, y no ha habido ningún incremental. Si no, lo que hace Druva simplemente es chequear los cambios y simplemente respaldar los diferenciales, siempre los diferenciales. Por eso, si hago diferenciales y además están deduplicados, el consumo de ancho de banda es ridículo. Podría mirar los logs, ver a nivel muy detallado qué está pasando. Este detalle es para el admin o por si hay algún tipo de incidencia o tengo que abrir un caso de soporte en Druva. Lo podría hacer el admin o incluso lo podría hacer el usuario final. Y por aquí podríamos respaldar el backup. A día de hoy, depende de cómo lo configuremos en la central, podríamos tener un entorno, podríamos delegar el backup en el usuario, pero siempre vamos a tener un lanzamiento programado cada cierto tiempo. Por defecto, cada 2 horas. Pero esto lo puedo bajar incluso cada 5 minutos. Podría hacer que cada 5 minutos se coja el diferencial y se suba al cloud, lo cual es tremendamente atómico. Voy a tener un RPO de 5 minutos que en un puesto de usuario es muy reducido. Cuando él calcula qué diferencial hay y sube los datos y termina el backup. Normalmente no me va a hacer falta, ya os digo, hacerlo a mano. Yo nunca lo hago a mano. Por supuesto, si en un momento dado empieza a respaldar y no quiero que lo haga porque tengo una línea lenta, podría hacer botón derecho y pausar el backup durante el tiempo que quiera. Si mi administrador me delega esta posibilidad, se puede. Si mi administrador no quiere que yo pause el backup nunca, para no tener ventanas de exposición de pérdida de datos, me puede quitar esa opción. A partir de ahí veo la información respaldada. Aquí en el caso de mi compañero, este es el perfil que ha gestionado en mi administrador. Nuestro administrador nos obliga a respaldar el desktop, los favoritos, mis documentos y la configuración de Outlook. Pero además, si quiero hacer un respaldo mío personal de una carpeta que es mía, va aparte de lo que me exige mi corporación, simplemente tengo que dar a añadir y escoger lo que yo quiera. Imaginaos que yo aquí en el directorio D tengo una carpeta específica de una aplicación o de algo que me apetece, como este HTML Noteway, simplemente lo seleccionaría y simplemente dándole a siguiente, pues diría que quiero respaldar. En este caso no voy a tocarlo porque no es mi PC. ¿Qué quiero restaurar? Pues nada, simplemente doy a restaurar, se abre un submenú adicional y me muestra todo lo que tengo en el cloud de Druva. Esto ya os digo, lo puedo hacer así o lo podría hacer a través de una web. Si quiero restaurar un dato sobre un PC que no tiene la gente, mi PC de casa, por ejemplo, podría hacer este mismo entorno a través de la web de Druva. Clicar en
creo que es cloud.druva.com, me logo con mi usuario y vería exactamente lo mismo. Y estoy viendo, por un lado, todos los dispositivos. Ahora mismo Diogo tiene respaldado este PC y tiene respaldado OneDrive. En mi caso, si me logase con mi usuario, veríais mi PC, veríais mi smartphone, veríais 2 tablets que tengo, veríais el Office 365 y de hecho veríais el PC de mi mujer, que lo tengo agregado a Druva como si fuese un terminal mío. Escogería cuál de los dos quiero y podría escoger y vería todo lo que tengo respaldado. Pero tanto a nivel de carpetas como a nivel de aplicaciones como a nivel temporal. Fijaos cómo ha ido respaldando y veo los backups tanto de las últimas 24 horas como de los últimos 7 días, como así sucesivamente hasta donde me permita mi administrador. Esto es lo que me va a permitir, por un lado, hablar de archivado de información histórica, como de poder recuperar una información pasada si me infecta un CryptoLocker. Y esto es muy diferencial con respecto a todas las herramientas del backup, que en muchos casos no hace versionado. Si os fijáis, cierro, esto es todo. A nivel de compartición, puedo escoger una carpeta, aquí es donde escojo la carpeta, nuestro administrador nos ha forzado a la de por defecto, dentro del perfil de Diogo hay una carpeta que es InSync Share, en donde yo puedo ir metiendo toda la información. Si os fijáis, nosotros tenemos, esta es la carpeta de uso común de todos los usuarios de mi grupo de trabajo, esta es la que publicamos para gente externa a nuestro grupo de trabajo, y Diogo perfectamente aquí podría crear una nueva carpeta que sea para compartir información, pues no sé, con su familia. Lo crearía, podría almacenar aquí información y automáticamente todo esto estaría guardado en el PC de Diogo y además respaldado y compartido en Internet, en Druva. Cualquier cosa que él agregue aquí estará compartida en Druva y simplemente os hago una demo, podemos borrar esto, os hago una demo. Haciendo botón derecho encima de cualquier carpeta, disculpadme, podría hacer algo como esto. Perdonad, pero en el caso de Diogo no puede hacer compartición, tiene algún tipo de limitación en su PC. Aquí saldría un menú que en lugar de ser compartir con nadie o usuarios específicos, sería compartir con Druva. Y automáticamente me generaría un link que puedo mandar a cualquier persona para que lo pueda hacer uso de ello. Efectivamente, no, disculpadme, pero no tiene algún tipo de limitación en el caso de su PC. Vamos a ver si me permite hacerlo de la otra manera. Si aquí hago botón derecho encima y pongo Open InSync Share Folder, sí, él tiene un usuario capado y no le permite hacer esto que os comento. Simplemente haríamos botón derecho, compartir esta carpeta NUAX, compartir con, y me permitiría o bien compartir con una persona en concreta, pondría su usuario si es un usuario interno, su correo electrónico si es un usuario externo, y le haría llegar un link que clicaría y le permitiría descargar toda esta carpeta de manera totalmente libre. Tanto me lo permite hacer con carpetas como con ficheros sueltos. Esa compartición, además, quedará totalmente auditada. El administrador de la plataforma Druva podrá ver quién ha tocado ese archivo y además podríamos ponerle una limitación temporal. Por defecto, Druva limita a 14 días ese link. Yo os mando un link, podéis bajar esa información durante 14 días, pero pasados los 14 días se morirá el link para controlar un poco la compartición de información. Si quiero compartirlo con menos tiempo, también se puede. Si quiero compartirlo sin límite, también se puede. Y si quiero compartirlo y no descargarlo, también se puede. Esto es muy interesante. Puedo compartiros un contrato, por ejemplo, en formato Word y decirle que no es descargable. De esta manera, veréis, se visionará en un navegador, da igual el tipo de terminal, pero no podrán descargar el archivo en sí para no sufrir modificaciones. A partir de ahí no hay mucho más, están los settings, estos son los settings, si os fijáis, que nos han forzado desde el administrador, ese candadito quiere decir eso. Por defecto haremos un backup cada 2 horas, no hay limitación de ancho de banda, podríamos limitarlo, no hay limitación o prioridad
de CPU, podríamos establecerlo, y cuando pausamos el backup se pausa por defecto cada 4 horas. Aquí el administrador nos ha permitido delegarlo. Y yo podría decir, vale, yo prefiero cada 2 horas, es decir, lo pauso ahora, pero dentro de 2 horas vuelve a lanzarlo. Si la batería es baja, podríamos pausar el backup, porque al final consume batería y es algo que no quiero. Esto puedo activarlo o desactivarlo. Y puedo permitir o no permitir que el administrador vea la información. Esto sí que es algo propio del usuario. Si quito esto, mi administrador no podrá ver mi información respaldada. En este caso lo tenemos habilitado porque es información corporativa y si tenemos una incidencia preferimos que nuestro administrador corporativo me ayude en ello. Y con eso es todo. Esto está así de sencillo. Podríamos ver el GUI, pero creo que hoy ya nos vamos un poco de tiempo. Si alguien tiene interés por ello, lo que os invito es a hacer una demo real y poder chequear, hacer una demo con vuestro entorno, con vuestra información y vuestros usuarios. Abrimos luego de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Por aquí creo que no la hay. Abro el chat. Si alguien quiere, simplemente que agregue al chat y que lance preguntas. Y ya os digo, os invito a probarlo. Donde realmente el producto gana muchísimo empaque es probándolo. Funciona muy bien y os impresionará bastante. Por aquí, ¿existe alguna solución bandelizada? Entiendo bandelizado. Vale, a servidor más almacenamiento. No, esto creo que es una ventaja. A día de hoy, Druva solo vende el software. Entonces, si tenéis un servidor, incluso un servidor reutilizable, simplemente se le instala el sistema operativo el que queráis, se le instala el software de Druva, que se instala, que hay versiones para todo sistema operativo, y a correr. ¿Cuánto storage le doy? El que tenga. Puedo utilizar los discos locales, puedo utilizar una cabina, lo que queráis. Si queréis un todo en uno, lo que os invito es a hablar con Veronique, con Altair, y Altair os hará un pack agresivo y creo que es un beneficio porque así no estaréis cautivos del hardware que venda Druva. Dicho eso, como os decía, prácticamente prácticamente el 99% de usuarios se van al cloud porque el precio casi es el mismo. Esto me parece algo injusto, ya que la licencia de Druva es una suscripción anual, es un servicio. Cuando esto es entorno cloud es muy comprensible. Cuando es entorno on-premise me parece injusto y se paga exactamente igual. Tiene un precio un poquito más optimizado, pero no merece la pena casi. Cliente en Linux sí, hay clientes para prácticamente todos los sistemas operativos. Os haré llegar esta presentación y creo que tengo un slide más adelante en donde resume todo el alcance que hay. Pero si miráis un poco en la web de Druva vais a ver el alcance y es todo. Yo no he encontrado todavía ningún terminal. Miento, BlackBerry creo que no había cliente de BlackBerry, pero claro, es algo que ya empieza a estar muy en desuso. ¿Alguna dudita más? Bien, muchas gracias Raúl por las dudas y nada, agradeceros la presencia, pediros disculpas por el arranque un poco atropellado y invitaros a probarlo. Sin ningún tipo de compromiso podemos chequear el producto, es muy sencillo y es muy juguetón. La verdad es que a los que somos tequis, en un rato se prueba, se ve muy sencillo, quita muchos dolores de cabeza. Y yo, para que os hagáis una idea, si algún día me voy de mi actual empresa, lo primero que haré será comprarme una licencia de Druva. Lo tenemos instalado, pero caducó la licencia de prueba. Bueno, Juan Manuel, si no os ha dado tiempo a chequearlo todo, podemos pedir una extensión a Druva. Si queréis mirar un poco más en profundidad, hablamos con Druva o pedírselo a Altair y podemos ir un poquito más allá. ¿Estáis en negociación de precio? Vale, perfecto. Entonces, os invito a probar. Ya os digo que creo que el producto, el feedback que estoy obteniendo de todo el mundo, hemos estado probando en sitios muy grandes, en sitios como Repsol, como Acciona. Este tipo de gente ha probado todo lo que hay en el mercado. Y lo primero que hablan es de la estabilidad del producto, porque el resto de productos tienen arquitecturas de fondo un poco complejas. Esto da igual a la hora de instalar a veces y a la hora de gestionar, pero ves cómo penaliza el usuario el backup. Ves que el PC va mal, no, la sensación es mala. Hay veces que fallan los backups.
aquí yo con Druva no tengo ningún problema. Yo os digo que he llegado a tener 500 gigas, que es una locura, respaldados allí y es una maravilla. Pasas a tener una sensación maravillosa de respaldo y me olvido porque está en el cloud. Lo dicho, muchas gracias. Paramos. Si queréis ver la grabación, he grabado esto, se lo haré llegar a Altair y podéis chequear de nuevo todo esto. Si tenéis dudas, mandarlas y las resolvemos. Y lo importante es que no os quedéis con ninguna duda, ninguna cuestión y podamos hacer avanzar con ello. Muchas gracias y que tengáis buen día.